La verdad de lo que pasó con la familia de Fidel Castro. Fidel Castro tuvo 6 hermanos dentro de la familia Castro-Ruz y al menos 9 hijos, 6 en sus 2 matrimonios y 3 extramatrimoniales. Dentro de esta nutrida familia ha habido comunistas irreductibles como sus hermanos Ramón y Raúl, el primero muerto a los 91 años y el segundo vivo con 94. También notorias disidentes como su hermana Juanita Castro, por mucho tiempo una de las principales voces anticastristas del exilio, y su hija Alina Fernández Revuelta, igualmente exiliada. Algunos de los hijos de Fidel y varios de sus nietos llevan actualmente una vida de lujos, que no se privan de exhibir por las redes sociales, muy alejados de los gritos de patria o muerte, que cada vez se escuchan menos en la isla, al menos espontáneamente. ¿Cuántos hijos tuvo realmente Fidel Castro? ¿Qué hicieron o hacen en la vida? ¿Cuáles son los principales intereses de la generación de los nietos? Hoy sabremos cuál ha sido la historia real de la parentela de Fidel Castro, el líder que conmocionó la política mundial del siglo XX con la Revolución Cubana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Antonio Tony Castro Soto del Valle, el hijo capitalista. Antonio Tony Castro Soto, nacido en La Habana en 1969 y médico de profesión, es el cuarto hijo de Fidel Castro y Dalia Soto. Según rumores, su padre lo puso a escoger entre la medicina y el ejército, y Antonio optó por lo primero, siendo con el tiempo el médico de la selección cubana de béisbol, el deporte nacional de Cuba. Especializado en medicina ortopédica y amante de la vida lujosa, nunca se interesó por la política, siendo a menudo referido como el hijo capitalista de Fidel. En 2009, una exiliada cubana le hizo caer en una trampa romántica, revelándose que vestía camisetas Lacoste y que tenía una computadora Apple y un teléfono celular BlackBerry, cuando el internet móvil estaba en sus pañales en Cuba y en un tiempo en el que el gobierno invitaba a los cubanos a los máximos sacrificios. Es aficionado al golf y ganó un torneo en Varadero cuya entrada costaba $150 y el hotel 266 por noche, algo totalmente fuera del alcance de la abrumadora mayoría de los cubanos. Años antes, Fidel había calificado el golf como símbolo del capitalismo, prohibiéndolo en Cuba. La amante contratada por la CIA para matar a Fidel. Se afirma que la CIA consideró numerosos planes para matar a Fidel Castro, algunos algo extravagantes, como poner explosivos en los puros que fumaba o colocar un material radiactivo en la suela de sus zapatos. En 2016, Valerie Lawrence, una estadounidense de Baltimore, declaró que su hermana Marita había sido amante de Castro y que la CIA la contrató para matarlo. Según Valerie, su padre era capitán de un barco de cruceros y a comienzos de los años 1960, Marita lo acompañó en un viaje que hizo escala en La Habana. De acuerdo con la historia, Castro subió al barco con hombres armados y Marita les habló muy firmemente sobre que no podían portar armas en un barco civil. El carácter de la joven parece que impresionó a Castro y ambos comenzaron una relación. Cuando la CIA lo supo, reclutó a Marita para envenenar al líder cubano con una pastilla. Al parecer, el plan fracasó porque la pastilla se derritió. Al enterarse de la muerte de Castro en 2016, Marita llamó a Valerie para recordar la historia. Tony Castro, nieto que presume lujos en Instagram. Tony Castro, hijo de Antonio y nieto de Fidel, como su padre, también es partidario de la buena vida y no se priva de exhibirla en su cuenta de Instagram. Por estas publicaciones se ha sabido que Tony presume un BMW, realiza paseos en yates de lujo y come en exclusivos restaurantes. También compartió imágenes de sus vacaciones en la Riviera Maya, un tour de compras por la madrileña Puerta de Alcalá y una visita a la Sagrada Familia en Barcelona. Los exclusivos restaurantes que incluyen Los Paladares, nombre humorístico aplicado por los cubanos a los restaurantes de gestión privada, prohibitivos para la población en general y utilizados casi únicamente por los turistas internacionales. Tony Castro es modelo, una profesión sobre la que su abuelo debe haber tenido una pésima opinión. Ángel Castro padre. Ángel Castro Yargis, español gallego nacido en el municipio de Láncara, provincia de Lugo, el 5 de diciembre de 1875, fue el padre de los hermanos Ramón, Fidel y Raúl Castro Ruz, líderes de la Revolución Cubana, y de la disidente Juana, más conocida como Juanita. Siendo un campesino pobre en Galicia, fue reclutado por el ejército español para la Segunda Guerra de Independencia de Cuba, que se solapó con la Guerra Hispanoamericana de España contra Estados Unidos. Tras la derrota española en 1898, Castro retornó a España para regresar a Cuba como inmigrante en 1905. Inició un negocio de venta de leña con varios inmigrantes como empleados, lo que le permitió ir comprando tierras,
Llegó a tener 10.000 hectáreas dedicadas a la agricultura y la explotación forestal, y hasta 500 haitianos a su servicio, a los que trataba con dureza. Se casó en 1911 con María Argota, con la que tuvo 5 hijos, y en 1917 conoció a la empleada doméstica Lina Ruz, a la que hizo su cocinera y su mujer, teniendo 7 hijos: Ángela, Ramón, Fidel, Raúl, Juanita, Emma y Agustina, antes de casarse con ella en 1943. Con Generosa Mendoza, una peona de sus tierras, tuvo a Martín. Murió de una hemorragia gastrointestinal en la población cubana de Virán, a los 80 años, el 2 de diciembre de 1956. 42 días después, sus hijos Fidel y Raúl desembarcaron en Cuba para iniciar la Revolución Cubana. Mirta Díaz Balart, la primera esposa. La habanera Mirta Díaz Balart, nacida el 30 de septiembre de 1928, fue la primera esposa de Fidel Castro, con quien tuvo un hijo, Fidel Castro Díaz Balart, llamado Fidelito. Rafael José Díaz Balart, padre de Mirta, fue un importante político cubano antes de la Revolución, siendo ministro de Transporte entre 1952 y 54, durante la dictadura de Fulgencio Batista. Mirta estudiaba filosofía en la Universidad de La Habana cuando conoció al cursante de Derecho Fidel Castro. Se casaron en 1948, pasando un mes de luna de miel en Miami y Nueva York. El año siguiente nació Fidelito. Se divorciaron en 1955 y en 1956, Díaz Balart se casó con Emilio Núñez Blanco, con quien tuvo a su hija Mirta Núñez. Tras el triunfo de la Revolución, Mirta y su familia se trasladaron a Miami y después a Madrid. La primera esposa de Fidel Castro murió en la capital española, el 6 de julio de 2024, a los 95 años. Fidel Castro Díaz Balart, Fidelito. Fidel Castro Díaz Balart, conocido como Fidelito, hijo primogénito de Fidel Castro y su primera esposa Mirta Díaz Balart, nació en La Habana el 15 de septiembre de 1949. Fidelito abandonó Cuba en 1959 con su madre y su padrastro, pero siendo niño regresó a la isla a visitar a Fidel y ya permaneció definitivamente en la isla, donde su padre era el líder máximo. Después de estudiar en Cuba, Fidelito continuó su formación en la Unión Soviética, donde se graduó en física nuclear en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú e hizo un doctorado en ciencias físicas y matemáticas en el Instituto de Energía Atómica. De regreso a Cuba, hizo otro doctorado en el Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Nucleares de La Habana, y su padre lo puso al frente del programa atómico cubano, como secretario ejecutivo de la Comisión de Energía Atómica del país. 2 veces casado y con 3 hijos de su primer matrimonio con la rusa Natasha Smirnova, Fidelito empezó a padecer de unas profundas depresiones. Murió por propia voluntad el 1 de febrero de 2018 en La Habana. A los 68 años, formaba parte del Consejo de Estado al momento de su muerte. Fidel le quitó a su hijo Fidelito a su mamá. Se afirma que estando en México en 1956, organizando la invasión a Cuba que culminaría en la Revolución Cubana, Fidel convenció a su exesposa Mirta para que enviara a Fidelito a pasar unas vacaciones de 2 semanas en la capital mexicana. Tras la estancia pactada de Fidelito en México, Fidel se negó a devolverle el niño a su madre. En la Ciudad de México vivían 2 hermanas de Castro, una de ellas casada con un mexicano, y se cuenta que un día andaban paseando con Fidelito por el parque de Chapultepec, cuando 3 sujetos armados descendieron de un vehículo y se llevaron al niño para devolverlo a su madre. Tras la llegada de Castro al poder, Fidelito viajó a La Habana a visitar a su padre y ya se hizo residente de Cuba de manera definitiva. Natalia Revuelta, amante. Natalia Revuelta Cleus fue una socialité cubana nacida el 6 de diciembre de 1925. Inició un amorío con Fidel Castro, estando ambos casados con otras personas, y de la relación nació Alina Fernández en 1956. Cuando comenzó su romance con Fidel, Nati Revuelta estaba casada con Orlando Fernández, de quien la hija de Castro tomó el apellido. Revuelta había participado activamente en la oposición al golpe de Estado realizado por el general Fulgencio Batista en 1952 y realizó actividades de recaudación de fondos y apoyo al movimiento de Castro contra la dictadura militar. Tras la salida de Castro al exilio en México a preparar la Revolución Cubana, Nati y Fidel dejaron de verse, y después de que el líder cubano regresó para adelantar su triunfante proceso revolucionario, la relación terminó, aunque Revuelta apoyó la revolución y permaneció en Cuba. Natalia Revuelta murió en La Habana el 27 de febrero de 2015, a los 89 años. Alina Fernández. Alina Fernández Revuelta nació el 19 de marzo de 1956, como producto de una relación extramatrimonial de su madre, Natalia Revuelta, con el dirigente cubano Fidel Castro. Alina, quien vivió en Cuba hasta 1993, se convirtió en una de las figuras disidentes más conocidas del gobierno de su padre y su tío.
En 1993, la hija de Fidel Castro abandonó Cuba rumbo a España, cambiando su apariencia con una peluca y aportando documentos falsos. A pesar de disentir del gobierno cubano, Alina mantuvo un canal de comunicación abierto con su tío Raúl, y en 2008 dijo en una entrevista: «Era la persona a la que podías acudir para pedir ayuda cada vez que tenías un problema práctico». Personalmente, le pedí ayuda un par de veces, y siempre me ayudó de inmediato. En la familia, él era la única ayuda que se podía encontrar. En este tipo de asuntos, Fidel era totalmente inútil. Escribió el libro autobiográfico La hija de Castro, Memorias de Cuba de un exiliado, siendo demandada por su tía Juanita Castro, quien consideró injuriosos algunos pasajes de la obra. Perdió la demanda y ella y su editorial tuvieron que pagarle $45,000 a Juanita. Actualmente vive en Miami. Dalia Soto, la esposa silenciosa. Dalia Soto del Valle, la segunda esposa de Fidel Castro, siempre ha llevado una vida discreta y ni siquiera se sabe la fecha exacta de su nacimiento en la localidad de Trinidad, de la provincia cubana de Sancti Spiritus. Se asume que nació entre 1940 y 41, debido a la información de que en 1961, cuando conoció a Fidel, tenía 17 años, y el líder cubano más que la doblaba, con 36. Rubia y de ojos verdes, Castro fue flechado por la joven. Se conocieron durante la campaña de alfabetización que adelantaba el gobierno cubano a comienzos de la década de 1960, y según testimonios, Fidel la vio entre un nutrido grupo de personas durante una visita en Sancti Spiritus, y se sintió atraído inmediatamente. Así comenzó una relación que se mantendría casi en secreto durante años, ya que al no ser la esposa de Castro por mucho tiempo, Dalia no tenía obligaciones protocolarias ni deberes de primera dama. Tuvo 5 hijos con Dalia Soto. En lugar de casarse y llevarla al Palacio de Gobierno, Castro instaló a Dalia en una casa del vecindario de Punta Brava, donde la visitaba con la máxima discreción. Así, entre 1961 y 1974, Fidel Castro y Dalia Soto tuvieron 5 hijos sin casarse, todos varones y todos con un nombre iniciado con la letra A: Alexis, Alex, Alejandro, Antonio y Ángel. Esta elección provino de la gran admiración que sentía Castro por Alejandro Magno. De hecho, había adoptado el nombre del macedonio para el suyo propio, Fidel Alejandro. Finalmente, en 1980, después de haber tenido 5 hijos, Castro y Dalia se casaron sin alboroto, y la mujer siguió actuando con la misma discreción. Cuando en 2015 el presidente francés François Hollande visitó a Castro en su casa de La Habana, muchos creyeron que Dalia Soto era una asistenta presidencial. Tras la muerte de Castro en 2016, su viuda continuó manteniendo su vida en total reserva. Evelyn Pisser. Evelyn Pisser fue una politóloga, escritora y profesora de ciencias políticas francesa, nacida en Hanoi, Vietnam, el 18 de octubre de 1941. Su padre, Georges Pisser, un alto funcionario de los territorios franceses de ultramar, fue gobernador en Indochina entre 1943 y 1950, y después en Nueva Caledonia, desde 1950 hasta 1966. Georges Pisser era partidario del extremista de derecha Charles Maurras y del gobierno de Vichy. Murió por propia voluntad en 1986 y 2 años después le siguió su esposa, Paula Caucanas, envenenándose. Evelyn Pisser dijo más tarde que sus padres lo tenían decidido porque no querían envejecer. Militante de izquierdas y activista feminista, en 1964 Evelyn Pisser se unió a un grupo de estudiantes franceses en un viaje a Cuba para conocer el experimento político de moda, la Revolución Cubana. En La Habana, Pisser inició una relación amorosa con Fidel Castro, que se prolongó hasta 1968. Evelyn Pisser murió en el hospital de Toulon, Francia, el 9 de febrero de 2017, a los 75 años, víctima de un cáncer. Celia Sánchez, el amor platónico de Fidel. Celia Sánchez Manduley, nacida el 9 de mayo de 1920 en la localidad de Media Luna, en la provincia de Oriente, fue una guerrillera y política cubana, mujer clave en la Revolución Cubana y estrecha colaboradora de Fidel Castro. Ha sido descrita como la mujer más influyente en la vida de Castro y la cooperante más cercana del líder cubano desde la Sierra Maestra. Fue secretaria personal de Fidel en los años iniciales de la Revolución Cubana y se ha especulado que eran amantes, aunque ninguno de los dos comentó nunca el rumor. Un dato sobre la vida amorosa de Castro que ha sido presentado como muy ilustrativo es que solo se casó con Dalia Soto después de haber tenido 5 hijos con ella, en 1980, tras la muerte de Celia el 11 de enero de ese año, a consecuencia de un cáncer de pulmón. Por ello, muchos creen que Celia Sánchez fue una especie de amor platónico para Castro, si es que no fueron algo más. Jorge Ángel Castro Laborde, hijo secreto. Aparte de sus 6 hijos en 2 matrimonios y a Lina Fernández, a Fidel Castro se le han atribuido al menos otros 2 hijos extramatrimoniales, Jorge Ángel Castro Laborde y Francisca Pupo, ambos nacidos en 1956.
Jorge Ángel Castro Laborde nació de una relación informal entre Fidel y una mujer de nombre María Amparo Laborde. Cuando Castro salió de la cárcel ese año, después de su periodo en prisión tras el fallido ataque al cuartel Moncada de Santiago de Cuba, se encontró con muchos admiradores y admiradoras. Una de estas admiradoras era Laborde, que se fue a la cama con el cubano y tuvo a Jorge Ángel, quien a pesar de que es identificado con el apellido Castro, nunca fue reconocido por su padre y vive en La Habana en una humilde vivienda junto con su familia. El caso de Francisca Pupo, llamada Panchita, fue diferente, ya que al parecer Fidel estuvo dispuesto a darle su apellido, pero la madre, Micaela Cardoso, prefirió que llevara el del padrastro. En 1999, Francisca empezó a vivir en Miami con una hija. Fidel tuvo 10 hijos regados por el mundo. El líder de la Revolución Cubana tenía una reputación de mujeriego y, según el New York Post, se acostó con mujeres más de 35,000 veces a lo largo de una vida sexual de más de 40 años. Hasta 2008 se pensaba que Fidel había tenido 9 hijos, 6 matrimoniales y 3 extramatrimoniales. Los matrimoniales fueron el primogénito Fidelito, en el primer matrimonio con Mirta Díaz Balart, y los 5 que tuvo con Dalia Soto antes de casarse con ella. Los 3 extramatrimoniales son Alina Fernández Revuelta, Jorge Ángel Castro Laborde y Francisca Pupa. A esta nutrida descendencia, la periodista Anne-Louise Bardac sumó un 10º hijo en su libro Sin Fidel, publicado en 2009, un año después de que Castro cediera definitivamente el poder a su hermano Raúl. Este 10º hijo de Fidel, de madre no identificada en el libro, habría nacido en los años 1960 y recibió el nombre de Alejandro. Raúl Castro, hermano. Raúl Modesto Castro Ruz, nacido en Virán, Holguín, el 3 de junio de 1931, fue el menor de los 3 hermanos revolucionarios y estuvo presente en todos los acontecimientos estelares de la Revolución Cubana. Participó en el fracasado asalto al cuartel Moncada en 1953. Fue encarcelado, partió al exilio en México junto a su hermano Fidel en 1956 y en diciembre de ese mismo año abordó el yate Granma, que los llevó a desembarcar en Cuba e internarse en la Sierra Maestra para realizar la Revolución Cubana. Tras alcanzar el poder, Fidel le encargó a Raúl el control de las Fuerzas Armadas con rango de ministro y en 2006 le transfirió la presidencia del país de forma provisional y de manera definitiva desde 2008, cargo que ejerció hasta 2018, cuando fue reemplazado por el mandatario actual, Miguel Díaz-Canel. Raúl Castro Ruz cumplió 94 años el 3 de junio del año 2025. Mariela Castro, sobrina. Mariela Castro Espín es la hija primogénita de Raúl Castro y su esposa Vilma Espín. Vilma Espín, fallecida en 2007, fue una destacada dirigente de la Revolución Cubana desde los tiempos de la Sierra Maestra, ocupando después altas responsabilidades en el gobierno y en el Partido Comunista de Cuba. Mariela Castro se licenció en Pedagogía y Psicología y dirige actualmente el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. En agosto del año 2025 se informó que, según documentos filtrados, Mariela Castro Espín y otros miembros de la familia de Raúl Castro habían viajado a Estados Unidos con pasaportes diplomáticos. Los documentos señalan al menos 10 viajes entre 2012 y 2016, con gastos pagos tanto para los altos funcionarios cubanos, que justificaban sus desplazamientos con reuniones en la ONU, como para los familiares acompañantes. Las visitas de Mariela Castro generaron fuertes críticas por parte del parlamentario Marco Rubio, ahora secretario de Estado. Ramón Castro, hermano. Ramón Castro fue el mayor de los 3 hermanos Castro Ruz hombres, aunque mantuvo un perfil mucho más bajo que Fidel y Raúl. Aunque no participó en los hechos de armas de la revolución, Ramón fue un estrecho colaborador del gobierno de Fidel en el área agrícola y pecuaria, siendo responsable del programa lechero de Cuba. En estas responsabilidades tuvo un revés que disfrutaron, con buen sentido del humor cubano, los adversarios del gobierno. En el marco de su programa lechero, Ramón importó unas vacas canadienses que requerían establos con aire acondicionado y que las sacaran a pastar de noche para sobrellevar el cálido clima de Cuba. Tenía un gran parecido físico con Fidel y usaba barba como este, por lo que constantemente tenía que estar aclarando en la calle que no era el líder máximo. En 2007, cuando Fidel convalecía de una operación, Ramón dijo en una entrevista: "Está muy bien, protegido por todos los santos socialistas". Murió de 91 años el 23 de febrero del año 2016, 9 meses antes que Fidel. Juanita Castro, hermana. Juana de la Caridad Castro Ruz, más conocida como Juanita, fue una notoria activista anticastrista, pese a que era hermana de Fidel y Raúl Castro, y de que fue colaboradora inicial de la Revolución Cubana. Juanita recaudó fondos en los Estados Unidos y compró armas para el movimiento revolucionario.
Sin embargo, quedó decepcionada por el giro al comunismo del régimen cubano, especialmente después de que Fidel y Raúl defendieron la expropiación y estatización de la finca familiar de más de 80 hectáreas, dejándole solo 4 hectáreas a Ramón para explotación privada. En 1964, Juanita desertó a México y dijo al llegar: «Ya no puedo permanecer indiferente ante lo que ocurre en mi país. Mis hermanos Fidel y Raúl lo han convertido en una enorme prisión rodeada de agua. El pueblo está clavado en una cruz de tormento impuesta por el comunismo internacional». Poco después se estableció en Miami, donde vivió durante más de medio siglo, hasta su muerte el 4 de diciembre del año 2023, a los 90 años. Quedan vivos 2 hermanos de Fidel. La familia Castro Ruz ha sido muy longeva, y de los 5 hermanos que han muerto, 4 fallecieron con al menos 88 años. Ángela María murió en febrero del año 2012 a los 88 años, Ramón en febrero de 2016 a los 91, Fidel en noviembre de 2016 a los 90 y Juanita en diciembre de 2023 a los 90. Solo Agustina del Carmen ha fallecido con menos de 80 años, contando con 78 cuando se produjo su deceso, en marzo del año 2017. En septiembre del año 2025 continúan vivos Raúl, de 94 años, y Emma, de 90. La longevidad de los hermanos Castro Ruz es atribuida principalmente al origen gallego de su padre. Los gallegos están entre los europeos más longevos, con una esperanza de vida al nacer de 84 años. España es el país con la mayor esperanza de vida de la Unión Europea, con 81.11 años para los hombres y 86.34 para las mujeres. Lina Ruz, madre de los hermanos Castro Ruz, si bien era nativa de Cuba, también tenía ascendencia española. Sandro Castro, nieto. Sandro Castro, nieto de Fidel, de 33 años, ha dado recientemente de qué hablar en Cuba, tras pedirle al presidente estadounidense Donald Trump que apoye a los cubanos aceptando su éxodo hacia los Estados Unidos. Sandro es hijo de Alexis, el hijo mayor de Castro, con Dalia Soto del Valle, e ingeniero en telecomunicaciones, con su esposa Rebeca Arteaga. El grito de patria o muerte ya no se escucha espontáneamente en Cuba. Ahora jóvenes de la élite, como el nieto de Fidel, son tiktokers y hacen reels, los videos de hasta 90 segundos, en los que muestran por Facebook e Instagram sus fiestas y estilo de vida lujosos, mientras la población está acogotada por los apagones y la escasez de productos de primera necesidad. En uno de los mini videos de Sandro se escucha: «Un aplauso para mami y papi porque en verdad rompieron». Alguien comentó: «También un aplauso para tu abuelo que rompió el país». 5 nietos de Castro becados en España. El vínculo de los Castro de Cuba con España se remonta a principios del siglo XX, cuando el patriarca Ángel Castro y Argís abandonó su Galicia natal para instalarse en la isla, después de haber estado a finales del siglo XIX como soldado del ejército español, que luchó contra cubanos y estadounidenses. Gracias a este vínculo y a las buenas relaciones entre Cuba y España en la historia reciente, por lo menos 5 nietos de Fidel Castro han cursado estudios en institutos y universidades españolas, becados por el gobierno español. 2 de los becados han sido los hermanos Jorge Guido y Lidia Amalia Castro Odio, hijos de Jorge Ángel Castro Laborde y su esposa Edna Lidia Odio. Castro Laborde es un hijo extramatrimonial de Fidel con María Amparo Laborde. Otros 3 beneficiados de las becas españolas son Fidel Antonio, Mirta María y José Raúl Castro Smirnov, hijos de Fidelito y su esposa rusa Natasha Smirnova. Los Castro Smirnov. Las raíces gallegas de Fidel Castro han sido aprovechadas por varios de sus descendientes para instalarse en España. Los 3 nietos de Fidel como hijos de Fidelito, Fidel Antonio, Mirta María y José Raúl Castro Smirnov han vivido o viven en España. Mirta María imparte clases de matemáticas aplicadas en la Universidad de Sevilla y Fidel Antonio estudió nanociencias en Barcelona, con el apoyo de la Fundación Marcelo Botín, y regresó a Cuba para ocupar un cargo en la rectoría de la Universidad de La Habana. Es un activista político y el más fidelista de los nietos de Fidel, compartiendo a menudo videos de su abuelo por las redes sociales. José Raúl, científico prominente. José Raúl sigue los pasos de su padre, Fidelito, quien fuera enviado por Fidel a estudiar física nuclear en Moscú. El menor de los hermanos Castro Smirnov hizo un máster en nanotecnología en Barcelona y se doctoró en física en Sevilla, becado por el gobierno español. Reside en Madrid y durante un tiempo fue investigador del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia. Lidia Amalia Castro Odio. Lidia Amalia Castro Odio, nieta de Fidel, se matriculó en septiembre de 2002 en el Centro de Estudios de la Real Academia Española, con una beca de 9.492 euros divididos en 2 anualidades, otorgada por la Agencia Española de Cooperación. Su hermano Jorge Guido Castro Odio estudió matemáticas en la Universidad de Salamanca, con una beca concedida por la misma agencia, y actualmente vive en la ciudad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde posee 2 firmas en negocios informáticos.
Así se expanden los negocios internacionales de la familia Castro. A partir de la casi simbólica apertura de la economía iniciada durante el deshielo adelantado por la administración Obama, cualquier negocio privado cubano en Cuba o en el extranjero requiere de un padrino y nadie los ha tenido mejores que los Castro. Empresas registradas en Canadá, México y otros países, vinculadas con los Castro, envían a Cuba la cerveza y los licores que Sandro Castro vende en su exclusiva red de bares y locales nocturnos en la isla. En la expansión de sus negocios internacionales, los Castro se han abierto paso también en la comercialización de carbón, metales, madera, bienes industriales y otros productos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de lo que pasó con la familia de Fidel Castro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.